recibió la notificación de qué correcciones tienen que realizar, o si estaba completo el trabajo, o si estaba bien, ¿sí? ¿Qué noté yo? Siguen teniendo errores de ortografía, ¿sí? Errores muy básicos, digamos que se confunden mucho la S con la C en ciertas palabras. Eso por un lado, ¿sí? Por el otro, yo para la presentación del trabajo práctico le había solicitado una carátula, ¿sí? Con los datos de los integrantes. ¿Sí? Esa carátula, ya sea en Word o ya sea a mano, tiene que estar presente en el trabajo para ver los apellidos y los datos de los integrantes, ¿sí? La mayoría cumplieron, pero un bajo porcentaje envió el trabajo sin nombre, ¿sí? Solamente salía el nombre del correo electrónico. Y yo no sé si ese correo electrónico le corresponde a esa persona, ¿sí? Por eso, ¿sí? Tanto en el Word como así también, si hacen a mano el trabajo práctico, hagan una carátula, ¿sí? Con los datos de las personas que están haciendo. Si hicieron solo, bueno, solamente con su nombre. Pero sí o sí tiene que estar la carátula identificatoria del trabajo, ¿sí? Ese por un lado, ¿sí? Cuando yo pido dibujos, tienen que dibujar, ¿sí? Si no, la consigna tendría que decir, inserte una imagen de internet, ¿sí? Cuando digo dibujar, es dibujar, no es que tienen que pegar una imagen de internet. Cuando en la consigna recién diga, inserte una imagen de internet, ahí recién buscan una imagen y la pegan, ¿sí? Pero si dice dibujo, tienen que dibujar. Aunque sean pésimos dibujando, quiero que esté el dibujo, ¿sí? Porque los dibujos siempre se piden en los finales o en los parciales, ¿sí? Y es un modo para que vayan practicando, porque esos dibujos sí o sí van al parcial, ¿sí? Le puedes tocar un virus, le puedes tocar una bacteria, le puedes tocar un hongo, ¿sí? Así que practiquen los dibujos, ese por una parte, ¿sí? Por otra parte, hay varios trabajos que estuvieron bastante bien, bastante completos, ¿sí? Cumplieron con todas las consignas, ¿sí? Con respecto al punto 9, donde tenían que hacer el simulacro, ¿sí? Uno lo hicieron de manera excelente porque aplicaron todos los pasos, ¿sí? En el laboratorio, y otros solamente pusieron los postulados nada más, ¿sí? Solamente se dedicaron a nombrar los postulados de Koch, ¿sí? Esos postulados ustedes tenían que aplicarlo con el ejemplo de la bacteria que yo le di, con Vibrio, ¿sí? Tenían que imaginar que estaban en el laboratorio, aplicaban esos pasos para demostrar que esa bacteria es la causante de la enfermedad, ¿sí? Parece que a muchos no le quedó bien en claro ese punto, ¿sí? Porque directamente copiaron los postulados de Koch y les faltó aplicar esos postulados en el ejemplo, ¿sí? Eso por una parte, pero la otra parte sí, estuvo bastante bien. Sí, varios grupos que sí respondieron e hicieron de manera correcta todo el trabajo, ¿sí? El punto 9 sobre todo. Y los dibujos sí bastante bien, por lo que observé, saben dibujar, ¿sí? Y algunos grupitos que mandaron los dibujos en blanco, yo les sugiero que pongan algún color para que sea más apreciable el trabajo práctico, ¿sí? Esas pequeñas cosas para que lo tengan en cuenta ahora para la presentación del trabajo práctico de bacterias, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Ahora, para comenzar, otra cosita. Yo le había enviado un material de lectura. Si pudieron leerlo, sobre nomenclatura científica, ya pueden apagar las cámaras. Sí, profe. ¿De qué trata ese material? De la manera correcta para escribir los nombres de los microorganismos. Bien, sí, eso hace referencia a ese material que yo le subí, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Noté mucho que en el primer trabajo práctico, cuando hicieron, colocaron los ejemplos, ¿sí? En el punto 1 donde se les solicitaba ejemplos de bacterias, de virus, de protozoos, ¿sí? Varios escribieron, hasta inclusive cambiaron el nombre científico de la especie, ¿sí? O sea, estaban mal escritas, ¿sí? Otros escribieron en mayúscula, otros la dos con mayúscula, una con minúscula, ¿sí? Y bueno, ese material hace referencia a cómo tienen que escribir los nombres científicos, ¿sí? Una vez que lo lean, tienen que aplicarlo para los próximos trabajos, que en este caso ya sería para el trabajo número 2, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en el punto donde se les solicita la forma de la bacteria y un ejemplo, tienen que colocar
científico de la especie, ¿sí? Con las reglas que tienen en ese material, ¿sí? Es bastante simple, ahora los vemos, ¿sí? Me avisan si ven la pantalla. ¿Me están viendo? Sí, profe. ¿Están viendo el trabajo? Sí, profe. Bien, esto vamos a obviarlo así, eso para que ustedes lean solitos. Vamos a la parte de la escritura de las reglas para escribir los nombres científicos, ¿sí? Bien. Cuando ustedes hacen el trabajo en Word, ¿sí? En un documento, tienen que escribir los nombres científicos como dice ahí, ¿sí? En letra cursiva, ¿sí? Esa es una de las reglas, ¿sí? Y cuando lo hacen a mano, el nombre científico tiene que estar subrayado, ¿sí? Esta es la forma en que tienen que escribir, ¿sí? Tenemos el género y la especie, ¿sí? Acá en el género, la primera siempre va con mayúscula, es la única que va con mayúscula, ¿sí? Y en el nombre de la especie todo va en minúscula, ¿sí? Esas son las dos reglas que tienen que aplicar al trabajo práctico, ¿sí? Si hacen en Word, el nombre científico tiene que ir en cursiva, ¿sí? Y si lo hacen a mano, el nombre científico tiene que ir subrayado, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos de las bacterias, ¿sí? Tenemos Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Esta es la forma en que se escribe. ¿Pueden verlo? ¿O lo aumento más? ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso se aplica para bacterias, para hongos y para parásitos, ¿sí? Van con lo que es el género y la especie, ¿sí? En cambio, los virus tienen otra forma de mencionarlos, de nombrarlos, ¿sí? A los virus se les nombra por el lugar de donde se lo descubrió, ¿sí? La enfermedad que producen, ¿sí? Algunos solamente tienen unas siglas, ¿sí? del significado de la enfermedad que producen, por ejemplo, VIH, el MERS, ¿sí? Esas son las formas en que se escriben los virus, ¿sí? En cambio, las bacterias, hongos y protozoos se escriben respetando esto, ¿sí? Lo que es el género y la especie. Si recuerdan que el género, la primera letra va con mayúscula, ¿sí? Y todo el resto va a ir con minúscula, ¿sí? Estas son las dos reglas que tienen que respetar en los trabajos prácticos, ¿sí? Por ejemplo, acá en el primer trabajo, va en el primer nombre, perdón. ¿Está correcto escrito este nombre? ¿Qué pueden observar acá? En Haemophilus influenza. No está correcto. ¿Por qué está incorrecto? Tiene mayúscula En la segunda. Bien, porque tiene una mayúscula en lo que es la especie, ¿sí? Sí. Acaba con minúscula. Acá, Yersinia pestis, ¿estará escrito correctamente? Tampoco está. Porque está todo. No, porque está en mayúscula de imprenta y corresponde, no corresponde. Bien, y acá, Staphylococcus aureus. Sí, está bien. Ese está bien. Está bien. Bien, esa está Está bien. bien. ¿Sí? Mycobacterium tuberculosis. Está ¿Cuál es mal, el error ahí? está en minúscula. Bien, ¿y cómo lo corrigen ahí? AM, pero va con mayúscula. La M con Tiene mayúscula. que ir con mayúscula. Y siempre tiene que ir en, ¿qué? En Cursiva. cursiva, ¿sí? Esas son las únicas reglas que tienen que respetar, ¿sí? Son bastante sencillas, como pudieron observar, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bien, sí, solamente esas dos simples reglas, ¿sí? Si lo hacen en Word, sí, el nombre científico en cursiva, y si lo hacen a mano, el nombre científico tiene que ir subrayado, ¿sí? Cuando en algún punto se les solicite el ejemplo de tal microorganismo, ¿sí? En los virus no hay problema,
si eso se escribe como ustedes lo puedan escribir, digamos, ¿sí? Porque el nombre de los virus no sigue, digamos, esas reglas de nomenclatura como las bacterias, hongos, protozoos, plantas y animales. Sí tienen otro tipo de código para nombrarlos, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me están escuchando bien? Porque me sale como que tengo conexión inestable. Sí, profe, se le escucha claro. Bien, ahora sí. ¿Quieren ver un video o clase directamente? Video. No, pero no se duerman, ¿no? Están en cama algunos. Profe, hoy no hay parcialito, ¿no? Deme una buena noticia. Ah, me había olvidado, sí hay parcialito. No, profe. No, profe. ¿Para qué? ¿Para qué habla? A ver, ¿quiénes son de Boca? Yo, profe. ¿Quiénes más? El lobo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Bueno, los de Boca hacen el parcialito, los de River están aprobados. Bien, profe. Bien ahí, profe. Bien, A bien. ver, los de Boca. No, mentira. El trabajo, el parcialito, ya vamos a ver, creo que va a ser después que ustedes entreguen el trabajo práctico. Creo que tienen que entregar el trabajo práctico 2 el viernes, ¿sí? Ya calculen que el sábado ya estaré habilitando el parcialito 2, ¿sí? Para que Gracias, ustedes profe. cuando hagan el trabajo práctico les vaya quedando algunos conceptos y les sea más fácil resolver el parcialito. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bien, me avisan si ven ¿Va a ser con tiempo el parcial, profe? solamente unas pocas horas. ¿Me avisan si ven la pantalla? Es momento de hacer un clic que haga la diferencia. Generar así un vínculo más. No se ve, profe. No se la ve, profe. Bueno. Ahora voy. ¿Me escuchan si lo ven al video? No, no lo vemos. Ahora, Tampoco. No. Ahora sí, profe. Ahora sí. ahora me avisan si escuchan bien el video. ¿Sí? This is one of the deadliest places on earth. Sí, Every se known escucha. virus is here. Bien, ¿saben inglés? Si no están fritos, si no saben. No, profe. A media, profe. No, Eh, profe. tengan en cuenta el subtítulo, ¿sí? Bien, ahora apago mi micrófono para que se escuche bien, ¿sí? Así que ahí le dejo el video. Después hacemos unos pequeños comentarios. This is one of the deadliest places on earth. Every known virus is here. It's going to seem very claustrophobic. People panic. ¿Qué pasó? Se fue el internet, profe. ¿Estaba en inglés? Fue el teacher. No esperen, ya soluciono el problema. Che, ¿quién habla del parcial? Estoy muriendo. Fui yo, perdón.
No, pero era obvio, digamos, que no tenía que ir esta semana. Pero la clase pasada dijo que era después de entregar el trabajo. Algo así dijo que la semana pasada. No, dijo que supuestamente era hoy, como el otro día. Por eso pregunté. No, pero era porque dijo después de entregar el trabajo, como la vez pasada, no ve que entregamos el trabajo y nos tomó. Ah, cierto. No, en realidad no tomó primero el parcial el martes y el viernes entregamos un trabajo práctico, por eso. Ah, sí. No le den Pero, ideas. Igual no, chicos, igual no va a del tomar. trabajo práctico, el primer Bien, ahora punto sí, de sí los me avisan pasaron. si ven. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted envió el programa de la materia ahí al grupo de WhatsApp o está en el Classroom? No, todavía no. ¿Qué aprendí final? No, pero pregunto. Sí, ya lo estaré subiendo cuando lo apruebe. Sí. Entonces, me tienen que aprobar el programa para, bueno, ya compartir. Está bien, profe. Sí, pero el programa más generalmente cuando quedan regulares para retirar el final. Ya por eso seguramente ya cuando terminemos el cuatrimestre recién ya estaremos subiendo el programa. Está bien, profe. ¿Ahora sí me avisan? Ya está, profe. Bueno. This is one of the deadliest places on Earth. Every known virus is here. It's going to seem very claustrophobic. People panic. They scream. You need to be straight with me. Can you do this? Jax, something I need you to take a look at. What are we testing for? Ebola, Zaire. Ebola's never been detected on U.S. soil. There's a first time for everything. I have a husband, 2 kids. We have a duty to protect them. You always fight so hard. Hold! 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 Oh my God. Scaring the hell out of me now. I need to get back in there. There's a chance that it's Ebola. They may already be in the midst of an outbreak. What did you do? Do you have any idea what kind of panic this will cause? There's no cure, no vaccine. Mortality rate is 90%. It's here. You brought it back here? It spreads through bodily fluids when we show each other affection. It's learning. It's evolved. It will wipe us out if we don't get ahead of it. You're gonna get us all killed. I'm trying to keep my family safe. I won't cover this up for you. Está bueno, profe, me dio ganas de verla la serie esa. Muy bueno. A mí también. ¿Dónde, ¿Dónde va a estar Netflix, Amazon? Plataforma, profe. Ese video lo pasaron durante la pandemia. Pasaron las series de videos. Son una miniseries de National, ¿sí? Me recuerda cuando trabajaba con pacientes COVID. Con el tema de este creo que yo el año pasado busqué la serie completa, pero no se encuentra, ¿sí? Había una, pero estaba en portugués, creo. Pirateada, ¿no? Obviamente, en canal de YouTube.
Después creo que los chicos buscaron en la plataforma de Netflix, pero tampoco lo encontraron. Así que no sé si Aplicación estará HBO. este año en la plataforma de Netflix u otra plataforma. Sí, pero solamente si buscan en YouTube solamente le van a aparecer los trailers únicamente. Está bueno, lo pasaron el año pasado en National, ¿sí? Es una serie de videos bastante interesantes, ¿sí? Intento descargarlo por torrent. ¿Cuál fue el Pasa. impacto? ¿Qué piensan ustedes con respecto a este video? ¿Qué pudieron observar? ¿De qué se trata, digamos? Del ébola, de que Habla del ébola. vuelve la enfermedad del ébola, no hay vacuna, toda la gente Hay desesperada. una epidemia. Lo mismo que Pandemia. Nuevamente el No brote. es pandemia, pero profe, esto es un arma biológica, se lo usó como arma biológica, por eso es de lo que se trata. Y también se ve en que el traje fue, no sé cómo se penetró, fue traspasado por lo que es el virus del ébola, y esto ya lo deja de ser estéril. Es decir, que la persona ya está expuesta, no puede salir de... Por eso se la isla. Sí, habla del ébola, ¿sí? Bien, bien, Zulma. Pero ¿qué será el ébola? ¿Qué tipo de microorganismo será? ¿Qué produce la enfermedad? Un virus. profe. Sí, es un virus. Si es un virus, uno de los más letales que existe en el planeta, uno de los más infecciosos, sí, y por eso es que se lo trabaja en esos laboratorios de alta seguridad. Y ese es un laboratorio del tipo 4, donde se manejan estos tipos de microorganismos. Y por eso es que los que trabajan en ese nivel cumplen con todas esas series de bioseguridad, tanto para entrar al laboratorio como así también para salir. Y vieron cómo una pequeña perforación deja aislada al trabajador, ¿sí? Por eso es que es uno de los virus más letales, por eso se trabaja en ese laboratorio que tiene esas instalaciones, digamos, que impiden que el virus que se esté trabajando, se esté estudiando en ese laboratorio, salga, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Es uno de los casos que el virus del ébola llegó a través de los monos, ¿sí? Cuando traficaron monos desde África hacia lo que es Estados Unidos, se produce, digamos, este brote, ¿sí? Y bueno, eso el CDI, que es la parte del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, bueno, como que lo dejó de abajo poncho, digamos, para que no se enterara, digamos, el resto de la sociedad, porque ¿qué hubiera pasado si este virus escapaba realmente? Al ser un virus letal, altamente infeccioso, ¿qué pasaría con nosotros? Hubiésemos estado infectados, pánico, profe, y hubiésemos, no sé, contagiado a medio mundo. Bien, sí, eso es interesante de los virus. No son seres vivos, pero tienen esa capacidad de generar todo eso, ¿sí? Ahora le quiero hacer ver otro video. Pareció que el 90%. Sí, el 90% O sea, ¿cómo se llamaba la serie? de Hudson. Está en Disney Plus. ¿En dónde? Disney Plus. Ahí pasan series de la National Geographic. Ah, bien, gracias por el dato. Ya lo estaré buscando entonces. Si Ahora me lo avisa. encuentra, pues avise. Bueno, aunque sea pirateada, vamos a tener que hacer. O si no, alguien va a tener que pagar. En cada clase nos vemos un capítulo, ¿verdad? Porque somos pobres. Ahí va. Profe, La dura realidad. estamos en Argentina. De mi iPhone, profe, descarguemos de media fila. Descargarlo por torrent media fibra. Profe, los Ustedes lo sistemas pueden de hacer. bioseguridad que se veían ahí en la película se parecen muchísimo a los que se usaron en los hospitales para la parte de terapia intensiva para tratar pacientes de COVID. Sí, pero sí, estos son elementos más digamos, más complejos de que lo que se estuvieron utilizando con el COVID. Sí, pero se parece mucho. Sí, se parece bastante. Si hubiesen usado esos trajes, yo creo que no se hubiese enfermado el personal de salud. Hablar inglés fluido. Si la respuesta es sí, llegó el
Sí, ¿cómo era la...? Pasa que no respetaban los protocolos. No, sí se respetó, pero No en los había laboratorios insumos, siempre no hay esos tipos de fallas en los laboratorios, ¿sí? Puede haber esos pequeños accidentes donde vos te perfores el traje y bueno, eso enciende todo otro protocolo para contener, digamos, ese accidente. Profe, por ejemplo, voy a dar un del arte ejemplo, también, ¿no? profe. Bueno, yo quería dar un ejemplo, ¿no? Las personas que hacen los estudios ELISA muchas veces tienen accidentes y se pinchan, y entonces ellos lo que hacen es recurren a hacerse el test de ELISA. A mí me tocó ver cuando fui a retirar un estudio, como una enfermera se iba a hacer los estudios de ELISA porque ella dice que había tenido un accidente al hacer los análisis. Y ahí estaba firmando la ficha, así que yo creo que a cualquiera le pase y esto suele suceder mucho por más que tengas los elementos de bioseguridad, que sí de alguna manera eso te previene, pero no estás Claro, exento. sí, claro, sí, siempre están los accidentes en los laboratorios, sí, siempre ocurre, sí, siempre van a ocurrir, digamos, esos pequeños descuidos o accidentes que, bueno, uno nunca sabe en qué se puede convertir después, y por eso siempre hay que estar bien atentos cuando uno está trabajando en el laboratorio, y más si está trabajando con microorganismos que son altamente patógenos. ¿Me avisan si están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Enero de 2020. Surgen reportes noticiosos de una nueva enfermedad altamente contagiosa descubierta en Wuhan, China, que se extiende como el fuego. En cuestión de semanas, el letal virus conocido como coronavirus o COVID-19 barre el globo. El 11 de marzo, mientras el número de infecciones y muertes continúa elevándose, la Organización Mundial de la Salud declara que la epidemia se ha convertido en una pandemia. Lo que separa clínicamente al coronavirus de otros virus comunes como el de la influenza es que este sabe esconderse. Posee lo que llamamos un periodo en el que podrías ser asintomático, es decir, sin síntomas. Esa es la oportunidad de transmitir ese virus a otras personas, lo que esparce la enfermedad. Muchas veces, si esperas por esos síntomas, ya los perdiste. Ante los aterradores efectos de la epidemia del coronavirus, los científicos se han sentido compelidos a reexaminar la naturaleza de los propios virus. Los virus son misteriosos porque no podemos verlos. Necesitas un microscopio muy poderoso para poder hacerlo. Y ni siquiera supimos que existían hasta hace relativamente poco. Un virus es básicamente un trozo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, encapsulado en algún tipo de cubierta. Así que necesita entrar a otro organismo y básicamente secuestrar la maquinaria celular de ese organismo para hacer copias de sí mismo. De hecho, tiene que apoderarse de otra célula viva. Y la necesita bien sea de una célula viva de un humano, animal, planta o incluso bacteria. Crea cada vez más virus hasta que esa célula ya no es necesaria. El virus depende de la transmisión directa mediante el estornudo, la tos o el contacto con una partícula viral de una persona que la expulsa. O depende de los mosquitos o algún otro organismo para transmitirse entre las personas. Así que la densidad de personas facilita la transmisión más rápida de los virus, en especial si es relativamente contagioso y de fácil transmisión de una persona a otra. Según los expertos, los orígenes de muchos virus siguen cubiertos de misterio. Es muy difícil determinar el origen de los virus porque cuando quieres estudiar ese virus, tienes que separarlo de la historia natural de esa célula. Así que una de las cosas
importantes que los epidemiólogos están estudiando ahora es lo que hemos aprendido del pasado. ¿Qué deberíamos buscar? ¿Dónde deberíamos hacerlo? Algunos de los primeros registros de plagas se encuentran en las antiguas India y China y en el Oriente Medio, y hablan de plagas que ocurrieron antes de la primera civilización, cerca del año 3200 antes de Cristo. Bien, se acabó el crédito. Se acabó el crédito. No, solamente lo quería cortar hasta ahí. Lo corté hasta ahí porque después habla de la peste bubónica, ¿sí? Quiero centrarme solamente en la primera parte de este video, ¿sí? Hasta lo que pudieron observar, ¿sí? ¿Qué me pueden mencionar acerca de los virus? ¿Cómo lo explican ahí los científicos en el video? Profe, Que los ¿puedo hablar yo? Necesitan partícula para poder ¿Pueden hablar de alguno, por favor? Los De virus, alguno, por favor. que los virus sí o sí necesitan de otro ser vivo para ser transmitidos, pero puede ser de cualquier ser infeccioso, ¿no? Como hasta un mosquito, hasta otra bacteria, creo que dijo, ¿no? Sí. Bien. Sí, claro, profe, te puede ser cualquier célula. Profe, yo puse así que un virus conquista, posee, invade a otra célula viva y de ahí se comienza a multiplicar porque ella empieza a manejar directamente porque no puede sobrevivir sola, sino que por eso usé la palabra conquista, porque la toma y de ahí se reproduce. Sí, tiene la capacidad de adueñarse de la célula, ¿sí? Jimena, ¿ibas a decir algo? Bien, Zulma. Bien, Agustín. ¿Jimena? O quién, no sé quién quería dar su aporte. Algo así, profe, como dijo la compañera. Bien. ¿Qué más menciona acerca de los virus? ¿Cómo decía que estaban formados? ¿Cómo dicen que están formados? Que supuestamente venían encapsuladas con un ADN y en ADN. Bien, material genético. ¿Van a estar en qué? ¿Qué le va a envolver a ese material genético? una cápsula, profe, para que sobreviva, que no era así. Bien, sí, están envueltos por una capa de proteínas, ¿sí? Esa es la estructura básica de un virus, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo era el modo de contagio? ¿Cómo se contagian los virus? Ahí mencionaba los ejemplos. De los fluidos corporales. Bien, por los fluidos corporales, por el estornudo, por contacto directo. ¿Sí? Otros virus son transmitidos por los mosquitos, ¿sí? Esas son las diferentes vías que tienen los mosquitos, digamos, los virus para poder transmitirse. Y eso todo lo vamos a ver ahora en la primera parte de lo que es virología, ¿sí? Vamos a ver si logramos terminar la unidad de virología hoy. Si no, bien, dejamos hasta la mitad y seguimos la próxima clase, ¿sí? Pero creo que lo vamos a tener que dividir a la mitad. Vamos a dejar el resto para la próxima clase, porque, bueno, tenemos poquito tiempo. ¿Me avisan si ven la presentación? Profe. ¿Sí? ¿Qué unidad es virología? La unidad 3. 3. Bien. Sí. ¿Me están viendo? No, profe. ¿Ahora? No. Ahí está, profe. Pero no se ve. No se ve, profe, no se ve nada. Y ahora lo comparto, ¿no?
ahora? Ahora sí se ve. Bien. Vamos a empezar entonces con la unidad de virología. ¿Sí? La virología es una de las ramas de la microbiología que estudia o se centra exclusivamente, ¿sí?, en el estudio de los virus. ¿Sí? Para comenzar entonces, ¿qué son los virus? ¿Qué tipo de microorganismos son los virus? Unicelulares, profe. ¿Qué dijimos que son los No virus? es una célula. No tienen células. No tienen vida, ellos necesitan de un organismo vivo para poder existir. Bien, entonces, ¿qué tipo de microorganismos son? Si no tienen células, ¿qué tipo de microorganismos? Sin vida. ¿Infeccioso, profe? ¿Un agente infeccioso? Sí. ¿Qué son las bacterias? ¿Microorganismos qué? Unicelulares. ¿Unicelulares qué? Procariotas. Procariotas. ¿Los hongos y protozoos qué tipo de microorganismos son? Eucariotas. Eucariotas. Microorganismos unicelulares y eucariotas. ¿Y los virus? ¿Cómo dijimos que? Eucariota. Microorganismos No, procariota. Vayan al final directamente entonces. ¿Qué dice ahí? No celulares. Si me están diciendo que no son células, por lo tanto van a ser microorganismos no celulares, ¿sí?, que conforman un mundo aparte, ¿sí?, porque se cuestiona el hecho de considerarlos seres vivos, porque no están formados por células, sino cumple con todas las funciones, ¿sí?, propias de una célula, que te está indicando que un ser vivo tiene vida. ¿Sí? Ustedes saben que la célula es la unidad de vida de todos los seres vivos, de animales, plantas, de bacterias, de hongos. ¿Sí? En cambio, los virus no están constituidos por células, por lo tanto, son microorganismos no celulares. ¿Sí? No tienen células, por eso son no celulares, por lo tanto, no van a ser ni eucariotas ni procariotas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Sí? Ustedes saben que son bastante pequeños, ¿sí? Son más pequeños que las bacterias, ¿sí? Y solamente pueden observarse a través de los microscopios, que son bastante potentes, que tienen mayor poder de resolución, ¿sí? Por ejemplo, el microscopio electrónico, ¿sí? Acá pueden ver en la imagen, ¿sí?, un microscopio electrónico que está unido a lo que es una pantalla, ¿sí?, donde se puede observar, ¿sí?, el tamaño que presentan los virus. Y solamente a través del microscopio electrónico se pueden observar los virus. Porque recuerden que cuando vimos la escala de medición, vimos que los virus se miden en nanómetros o en esta unidad, ¿sí?, que es el Armstrong. ¿Sí? En esas unidades se miden los virus. Por lo tanto, van a ser más pequeños que las células eucariotas y que las bacterias. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es el tamaño. ¿Sí? Bien, hablando un poco de el origen de los virus. ¿Sí? ¿Cómo se descubren los virus? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se descubrió antes de las bacterias o después de la bacteria? Después de las bacterias. ¿Pero por qué será? ¿Por qué El será? tamaño Por y el por la tamaño. complejidad de que las lentes no podían verlos. Claro, porque primero recuerden que estaba el microscopio óptico, y luego recién vino el electrónico, mucho después vino. Y el electrónico, ustedes saben que es el que permite observar los virus, por lo tanto, se desconocían a los virus, ¿sí? Por eso su descubrimiento fue hace unos pocos años, ¿sí? En el inicio, ¿sí?, fueron descritos como agentes filtrables,
¿sí? ¿Por qué? Por ser demasiado pequeños, por tener ese tamaño bastante pequeño, los virus tenían la capacidad de atravesar filtros que retenían bacterias, ¿sí? Esos filtros estaban diseñados para retener únicamente las bacterias, que son un poquito más grandes que los virus, ¿sí? Entonces, por eso es que se los llama como agentes filtrables, ¿sí? ¿Cuándo se descubren los virus? ¿Sí? Cuando se empezó a estudiar lo que es la enfermedad que afecta a las hojas de la planta del tabaco, ¿sí? Que es que pueden observar acá cómo se manifiesta la hoja, ¿sí? Aparece, digamos, esas manchas marrones amarillas, ¿sí? Y esta enfermedad está ocasionada por el virus del mosaico del tabaco, ¿sí? Ahí se descubren a los virus, ¿sí? Porque se estaba estudiando quién estaba causando esa enfermedad en las hojas de la planta de tabaco. Entonces descubrieron así a los virus, ¿sí? Pero ¿cómo? Para estudiar, ellos aplicaron ciertos pasos de Koch, ¿sí? Que hicieron en la parte del laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? En este caso, tomaron las hojas infectadas de las plantas, ¿sí? Tomaron estas hojas que estaban infectadas, que presentaban estos síntomas, ¿sí? ¿Qué hicieron? Trituraron esas hojas, ¿sí? Y luego le hicieron pasar por un filtro, ¿sí? Y ese filtro retenía solamente bacterias, ¿sí? Entonces, trituraron las hojas, la hicieron pasar por el filtro, ¿sí? Todo el contenido que caía a través del filtro, ¿sí? Era colocado a otra planta sana, ¿sí? Para ver si también aparecía la enfermedad en esa planta sana. Entonces colocaron ese filtrado a las plantas sanas y las plantas sanas empezaron a tener esas hojas con esos síntomas, ¿sí? Entonces llevaron esa muestra, ¿sí? Al microscopio electrónico y así pudieron observar que lo que estaban observando no eran bacterias, ¿sí? Porque recuerden que los filtros retenían las bacterias y había algo más pequeño que no eran las bacterias que estaba ocasionando la enfermedad. Entonces, cuando observan en el microscopio, se dan cuenta que no eran bacterias, sino que eran virus. Y de esa manera se descubre entonces a los virus como causantes de las enfermedades, ¿sí? Acá pueden observar entonces el virus del mosaico del tabaco, este de color verde que está acá en el fondo. ¿Sí? Tienen esa forma de cilíndrica, ¿sí? Y estos son los virus que producen lo que es el mosaico del tabaco, que produce, digamos, la muerte, lo que es la necrosis, ¿sí? De las hojas, porque afecta lo que es el área foliar, en este caso de las plantas de tabaco, ¿sí? De esa manera se descubren a los virus, ¿sí? Fue, digamos, descubierto hace pocos siglos, ¿sí? Bien. Profe, Sí. y la bacteria en donde se encuentran esos virus se llama, como dice ahí, nicotina. Nicotiana tabacum. Ah, sí, eso. ¿Es el nombre científico de quién es? De la bacteria. No. ¿No? ¿De quién es el nombre científico de este chico? Nicotiana ¿Del tabacum. virus? El virus. No, este es el nombre del virus. Claro, ese es el nombre del virus. Recuerden que los virus se los nombra de acuerdo a la enfermedad que producen o bien de acuerdo al origen de donde vienen. ¿Nicotina? Entonces, de la planta. Acá De la planta. La planta. es el virus del mosaico del tabaco, esta sigla. Nicotiana tabacum. La planta. El nombre de la planta. De la planta, sí, de la planta del tabaco, sí, de Nicotiana tabaco, sí, es el nombre científico de la planta, sí, acá no interviene ninguna bacteria, sí. Ya lo vas a aprender el nombre científico de todas las plantas que existen acá en la provincia. Ustedes saben que en la zona de los Pericos es un lugar donde se produce, digamos, las plantaciones de Nicotiana tabacum, ¿sí? Para obtener lo que es el cigarrillo, que proviene de las hojas de la planta esta del tabaco.
Bien, volvamos a los virus, ¿sí? Como mencionaba en el video, ¿sí? Como mencionaba la científica, de que los virus son partículas, ¿sí? Son partículas bastante pequeñas que están conformados por ácidos nucleicos, que constituyen lo que es el material genético, ¿sí? Que puede ser ADN o bien un ARN, ¿sí? Y estaban rodeados, ¿sí? De una capa de proteínas, ¿sí? Y a veces algunos virus poseen otra envoltura adicional, que es la envoltura membranosa. ¿Sí? Por eso son bastante sencillos y bastante pequeñitos los virus, ¿sí? Esto en cuanto a lo que es su conformación, ¿sí? Que lo vamos a ver en detalle más enseguida, ¿sí? Bien, dijimos que no son células, ¿sí? Por lo tanto, se van a diferenciar de los microorganismos procariotas y eucariotas. ¿Por qué? Al no estar formados por células, por lo tanto no crecen, ¿sí? No tienen metabolismo, ¿sí? Es decir, que no llevan a cabo reacciones químicas como nosotros, ¿sí? Y no se relacionan. Si nosotros nos relacionamos, o no los seres vivos, nos relacionamos con el ambiente, nos relacionamos con otros individuos, y establecemos ese tipo de relaciones. En cambio, los virus no, ¿sí? Los virus no se relacionan, ¿sí? Solamente tienen la capacidad de reproducirse, y es la única función que cumple. Pero, ¿qué tiene que pasar para que pueda llevar a cabo ese proceso de reproducción o de replicación? ¿Qué tiene que hacer el virus? Adueñarse de una célula. Bien, necesita entonces de adueñarse de la maquinaria metabólica de una célula para poder llevar a cabo ese proceso de replicación. Por eso es que se lo denominan como parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Porque se van a reproducir a expensas de las células que van a infectar, ¿sí? Bien. ¿Qué tiene que hacer el virus para sobrevivir en la naturaleza? Ustedes saben que los virus, ¿sí? Al estar en el ambiente, son inertes, es decir, que no tienen vida, ¿sí? Serían como una piedra, ¿sí? Cuando están fuera de la célula, ¿sí? Pero debido a las condiciones ambientales, el ambiente lo puede afectar al virus, ¿sí? Lo puede destruir, ¿sí? Entonces, para que el virus siga sobreviviendo de alguna manera, ¿qué necesita hacer? Necesita ser infecciosos, ¿sí? Por eso es que van a infectar tanto a células animales como a células vegetales, como a células procariotas, ¿sí? En el caso de las bacterias, ¿sí? Entonces, debido a que necesitan ser infecciosos para sobrevivir en la naturaleza, por eso van a infectar a los seres vivos y por lo tanto, como consecuencia de esa infección, pueden aparecer ciertas enfermedades, ¿sí? Porque si los virus no fueran infecciosos, ¿qué pasaría? No habría muchas enfermedades. Existirían los virus, ¿sí? No se reproducen. Bien, si no son infecciosos, no se podrían reproducir. Y por eso es que necesitan sí o sí de una célula, por lo tanto producen esos procesos de infección, ¿sí? Bien, en cuanto a los nombres, sí dijimos que los virus se los mencionaba de acuerdo a las características de su estructura, por ejemplo, o bien puede ser que el nombre del virus derive del tejido que va a infectar el virus, o también los nombres hacen referencia a las enfermedades que producen los virus, ¿sí? O bien el nombre del virus puede provenir de una localización geográfica, es decir, algún lugar o región donde fueron identificados por primera vez, ¿sí? O bien algunos nombres de virus provienen de algún idioma, de alguna lengua, de un grupo étnico específico, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ustedes van a notar que los virus no cumplen con esas reglas de género y especie, ¿sí? Como se nombran las plantas, los animales, las bacterias, ¿sí? Por ejemplo, en este caso,
Picornavirus hace referencia a la estructura, ¿sí? A la estructura que presenta el virus, ¿sí? Pico significa pequeño, ¿sí? Y ARN significa ácido ribonucleico. Por lo tanto, son virus que contienen pequeñas cantidades de ácido ribonucleico, ¿sí? Que es su material genético, ¿sí? Y picornavirus es un grupo que incluye a los virus más pequeños. Y acá están los virus más pequeños que existen, ¿sí? Dentro de este grupo de los picornavirus, que significa pequeño, ¿sí? Dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos al rinovirus, ¿sí? ¿Qué enfermedad produce el rinovirus? ¿Rinitis? Bien, ¿a qué este nombre, el rino ya le está indicando también el tejido? Por eso, fiebre, gripe, ¿Qué tejido será? Como dice el rino, ¿qué tejido va a afectar? La mucosa de la nariz. Mucosa, es como el asma, el virus del asma. La mucosa de la nariz, ¿sí? La parte superior del tracto respiratorio, ¿sí? Rinovirus, sí, Es como el asma y afecta el oído también, profe. es uno de los virus que afecta, o sea, que genera lo que es el resfriado común de nariz, ¿sí? Es uno de los causantes del resfriado común de nariz, ¿sí? Y es un virus especial, ¿sí? Es demasiado pequeñito y tiene como preferencia los tejidos de la mucosa que recubre todo lo que es la nariz y la garganta, ¿sí? Es decir, el tracto superior respiratorio, ¿sí? Ese es el tejido preferido donde se va a replicar este virus, ¿sí? Ahí, digamos, al ser un virus especial, ¿por qué será? ¿Por qué será que nosotros nos resfriamos frecuentemente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué cada nada estamos resfriados? Tenemos la defensa baja. Para expulsar el virus. Puede ser defensa baja, ¿qué más? ¿A qué siempre se lo asocia a los resfriados? ¿A qué condición? con la baja temperatura. A las bajas temperaturas, al frío. ¿Será por eso ustedes piensan eso, que será por el ambiente? ¿Por el mecanismo de defensa del cuerpo? No, sí, es más por la defensa, porque cuando hace calor también nos resfriamos, y es peor a veces. Bien, sí. En el calor también aparecen los resfríos. Sí, en toda la época del año aparecen los resfríos. Claro. Y la de cuando hace... El ambiente no, digamos que no es un factor que está desencadenando que vos te resfríes, ¿sí? Y esto se debe La manera de contagio, profe, porque al ser de persona a persona es algo que no se corta, sería como un ciclo que va de una persona a otra y después vuelve, podría ser. más que nada se debe a que este rinovirus, ¿sí? Este que produce lo que es el resfriado común de nariz, existen aproximadamente más de 30 tipos de rinovirus, ¿sí? Y eso es lo que produce que nos resfriemos frecuentemente, ¿sí? Porque al existir tantos tipos de este virus, ¿sí? Nosotros cuando nos resfriamos generamos defensa para el tipo de rinovirus que nos produzca el resfrío, ¿sí? Viene otro rinovirus y nos afecta y no tenemos defensa y por lo tanto nos resfriamos con ese tipo de virus, ¿sí? Entonces viene el otro y el otro tipo, ¿sí? Y también al no tener defensa, ¿sí? Nosotros estamos desprotegidos, ¿sí? Y por eso es digamos, debido a esto es que alguien dejó el micrófono abierto. Lorena, tu micro. Por favor, revisa a tu compañera
Mira que a veces que apaga el micrófono. Lorena, apaga tu micro. Ahí está, profe. Bien, gracias. Bien, al existir más de 30 tipos de rinovirus, por lo tanto, es el motivo que nosotros nos vamos a resfriar constantemente durante todo el año, ¿sí? Porque viene un tipo, ¿sí?, de este virus y nos afecta y no tenemos defensa y por lo tanto generamos defensa para ese tipo de rinovirus que nos infectó. Puede venir de otro tipo, ¿sí?, y también no tenemos defensa y generamos defensa para eso. Hasta que nos infecten todos los tipos de rinovirus, el cuerpo va a generar la defensa para todos esos tipos de rinovirus. ¿Sí? Pero ¿qué puede pasar? Podemos perder la inmunidad y tenemos que comenzar de nuevo. ¿Sí? Así que pues, viene otro tipo de rinovirus, tenemos que volver a generar la defensa. Y ese es el motivo por el cual nos resfriamos constantemente durante todo el año. ¿Sí? Al haber una gran cantidad de estos rinovirus, diferentes tipos, más de 30 tipos de rinovirus, por lo tanto vamos a tener resfrío durante todo el año. ¿Sí? Por eso es que es el motivo. ¿Sí? No se debe a la baja temperatura ni las altas temperaturas. ¿Sí? Se debe a que este virus presenta 25 a más de 30 tipos que no puedan generar esos resfriados común de nariz. ¿Sí? Por eso es que siempre se lo asoció de que no te vas a resfriar porque estás desabrigado, o te bañas con agua fría, o salís con el pelo mojado, ¿sí? El frío sí, digamos, tiene alguna incidencia debido a que, por ejemplo, los cilios, ¿sí?, los que se encuentran en la nariz durante las bajas temperaturas, ¿qué hacen? Tienen poco movimiento y eso abre la posibilidad de que ingresen virus y bacterias a través de la nariz y puedan atravesarla, ¿sí? Porque al estar quietos los pelitos de la nariz, ¿sí?, no los barren, digamos, ¿sí? Por lo tanto, eso hace que sea una vía de entrada más fácil para los virus y bacterias en épocas de bajas temperaturas. Pero los resfriados se debe a que hay diferentes tipos de este virus que nos pueden afectar durante todo el año, ¿sí? Así que báñense con agua fría, así no se enferman, así entrenan al sistema inmunológico. ¿No conocen o no personas que se bañan con agua fría durante invierno y nunca se resfrían y tampoco se tienen gripe? ¿Conocen o no? Profe, mi abuelo se baña con agua fría y aparte de eso, en invierno toma todo congelado y con hielo. Y no se Y enferman. nunca se resfría. Profe, yo soy lo contrario. Me puedo, capaz que, no sé, me acuerdo que una vez tomé una ducha de agua fría y me resfrié. No, puede coincidir de que te hayas bañado con agua fría y justamente te contagiaste. Puede ser la posibilidad. No, capaz que, no sé, profe, estaba bien, pero después de la ducha, paré en el hospital. Ese por falta de acostumbramiento, hasta que se adapte el cuerpo. Bien. Si no se colocan una remera de Boca y bueno, ya generan inmunidad contra el virus. Bien, sigamos. No, Coronavirus. Soldaditos no hacen bañar con agua fría. Bien, sigamos. Sí, otro ejemplo. Si coronavirus hace referencia al nombre, hace referencia a la estructura. En este caso, a las coronas, que está formada por espículas en su superficie. Si estas espículas, estas proteínas, dan el nombre a este grupo de virus, coronavirus. Y dentro de este grupo recuerden que hay varios tipos de coronavirus y dentro de ellos se encuentra este nuevo que es el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-2019 y es el coronavirus que está generando la pandemia actualmente, ¿sí? Pero el nombre proviene de ahí, de la estructura, ¿sí?, de esa corona en forma de espículas que se encuentra en la superficie. Y esas proteínas, esas espículas, son las que utilizan estos virus para adherirse a la célula a la cual van a infectar, ¿sí? Esas proteínas le ayudan entonces a que la célula las reconozca y se puedan unir y de esa manera generan, digamos, el proceso de infección en la célula,
¿sí? Y las vacunas, ¿en qué se basan las vacunas que no colocaron? Me imagino que se colocaron las vacunas. ¿En qué se basa la vacuna? No colocan el virus El completo. propio virus. Para crear anticuerpos. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Es una vacuna donde no colocan el virus entero? ¿O qué No, parte? Alterado, profe. alterada. Bien, solamente Es utilizan, leve. a ver, en el mecanismo de todas las vacunas que están contra el COVID, Inoculado. se utiliza un adenovirus y otro virus que es inofensivo, que lo utilizan como vehículo, ¿sí? En ese adenovirus, ¿qué hicieron? Sacaron el gen, ¿sí?, que codifica esta proteína de la superficie del coronavirus, que es la proteína Spike, ¿sí?, la proteína S. Sacaron la información de ese gen, ¿sí?, del material genético del coronavirus que codifica para esa proteína. Ese gen lo insertaron en el adenovirus, ¿sí? Esos adenovirus son los que se encuentran en las vacunas que nos están colocando, ¿sí? Entonces, una vez que nos inyectan esos adenovirus con ese gen que codifica esa proteína, esos adenovirus, una vez adentro del cuerpo, se van a dirigir a nuestras células, ¿sí? Una vez que estos adenovirus llegan a la célula, la infectan, pero no le producen daño, solamente le van a dejar ese gen que codifica esa proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestra célula? Toma esa información genética y va a empezar a fabricar solamente las proteínas del virus, ¿sí? Solamente estas proteínas spike, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen una vez que fabrican la proteína? Una vez listas, estas proteínas se van a dirigir hacia la superficie de nuestras células, ¿sí? Y la van a exhibir. Una vez que nuestras células poseen esas espículas del virus, esas proteínas, va a empezar a entrenar al cuerpo, ¿sí? Entonces los linfocitos B, que generan lo que son los anticuerpos, ¿sí?, para la defensa, van a detectar la presencia de esa proteína en la superficie de la célula, se va a unir a esa proteína y de esa manera genera lo que es la respuesta de defensa. ¿Por qué? Porque ahí va a generar lo que es el anticuerpo. Y lo reconoce, guarda la información y entonces va a ir creando y va a tener guardada la información de esa espícula, ¿sí?, de esa proteína del virus, ¿sí? Entonces, de esa manera va a ir generando los anticuerpos. Y cuando ingresa el verdadero virus, si este virus tiene estas espículas en la superficie, entonces cuando ingresa el verdadero virus al cuerpo, el cuerpo ya va a tener los anticuerpos, y entonces lo va a reconocer inmediatamente, ¿sí?, porque los linfocitos T lo tiene guardado en su memoria. Entonces, una vez que ingresa el nuevo virus, inmediatamente lo detecta y acuden los linfocitos B, si se unen a esas proteínas y ya tienen la defensa creada. Una vez que se unen al virus, lo empiezan a destruir. Y de esa manera es que destruyen al verdadero virus y por lo tanto no van a generar síntomas muy graves en las personas que se colocaron las vacunas. Y de esa manera funciona la vacuna contra el COVID. Si no te colocan el virus entero, solamente el gen que codifica esa proteína, ¿sí? Cuando veamos la parte de vacunas lo vamos a ver más en detalle, ¿sí?, con los videos, que con eso lo van a comprender un poco mejor. Pero de esa manera son todas las plataformas de vacunas que nos están colocando, ya sea la rusa, la china, la alemana, la estadounidense, todos tienen ese mecanismo, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, acá tienen el virus de la rabia, ¿sí? En este caso el nombre hace referencia a la forma que presenta. Si este virus presenta una forma de bala, por eso se lo llama rhabdovirus, ¿sí? Y un ejemplo característico de este grupo de rhabdovirus es el virus de la rabia, ¿sí?, que es un virus que ustedes saben que se transmite a través de la saliva y a través de la mordedura de algún animal que esté infectado con este virus. Si este virus afecta a los animales de sangre caliente, ¿sí?, a los mamíferos, a los murciélagos, a las aves, ¿sí?, y a los perros también, ¿sí?, al ser humano, ¿sí?, todos los animales de sangre caliente, ¿sí?
las serpientes. ¿Será o no? La serpiente. No, es de sangre fría. La serpiente no, porque son animales de sangre. Bien, sí, entonces solamente afecta a los animales de sangre caliente, exclusivamente a los mamíferos, ¿sí? Como le dije, afecta a los perros, a los zorros, a los murciélagos, al ser humano, ¿sí? Y hay una característica muy especial de que este virus va a matar a todos, ¿sí? A todos los que infectó, pero no mata a los murciélagos. ¿Sí? Son los únicos que sobreviven y tienen resistencia al virus de la rabia. ¿Pero por qué será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será que los murciélagos son resistentes a los virus? ¿Tienen todos los anticuerpos? Bien, tienen un buen sistema de defensa. De defensa. Pero ¿qué más? ¿Qué más piensan ustedes que le puede ayudar, digamos, a que no los virus y las bacterias no afecten a los murciélagos? ¿Qué hacen los murciélagos? A diferencia de otros mamíferos. ¿Qué capacidad tienen? De chupar sangre, profe. ¿Chupan sangre los murciélagos? No, profe. Es una mala, una mala Ellos, información. muchos murciélagos no ven y se guían por el sonido. ¿Pero qué hacen que son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de qué? ¿De volar? De volar. Sí, son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de volar. Y esa capacidad de volar, ¿qué hace? Ustedes saben que el vuelo, ¿sí?, consume mucha energía, ¿sí? Las aves y los murciélagos tienen una tasa metabólica muy alta, ¿sí? Y consume grandes cantidades de energía para volar, y todo ese mecanismo de volar hace que el cuerpo aumente la temperatura, ¿sí? Entonces, al aumentar bastante la temperatura, cuando se produce lo que es el mecanismo del vuelo, de esa manera destruye lo que es la carga viral, ¿sí? Por eso es que no logran, digamos, enfermarse los murciélagos, y por lo tanto constituyen un buen reservorio natural de virus, de bacterias y otros microorganismos, ¿sí? Por eso es que siempre le echan la culpa a los pobres murciélagos, ¿sí? Debido a que su capacidad de vuelo generan un buen sistema de defensa, y por lo tanto los virus, bacterias y otros microorganismos no le causan la enfermedad al murciélago, ¿sí? Pero sí son transmisores, ¿sí? Disculpe, profe, al principio con el tema del COVID habían dicho que los chinos como comen murciélagos habían contagiado de COVID. Sí viene por ahí el origen del coronavirus, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan con respecto a los murciélagos? ¿Tenemos que eliminar a todos los murciélagos porque son reservorios de virus, bacterias y otros microorganismos, o qué tenemos que hacer? ¿Los eliminamos de la Tiene muchas bacterias, virus, muchas enfermedades. Técnicamente no es su culpa. ¿Lo eliminamos o no? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. No hay que No comerlo. hay que Sería comerlo. de no consumir eso. Puede O sea, no vacunar. comerlo. Bien, creo que nosotros nos tenemos que poner en un posicionamiento de reflexión, ¿sí? Porque los murciélagos cumplen con un rol muy importante a nivel ecológico. Si ustedes saben que los murciélagos, junto con las aves y los insectos, son grandes polinizadores, ¿sí? Un jueguito chuna ahí se ponía a jugar, Julio. No, tengo que descargar, creo. Apaga tu micro, Kevin.
¿Puedo continuar? Sí, profe, continúe, por favor. Y profe, profe. Sí, ya terminamos. Bien, entonces, nos tenemos que poner en un posicionamiento de reflexión en cuanto a nuestras actitudes, ¿sí? Cómo estamos dañando lo que es el medio ambiente. Profe, disculpe. ¿Me puedo retirar, profe? Tengo turno del dentista. Mándame el certificado. Bueno. No te olvides, si no te coloco como media falta. Bien, ahora sí, ¿sí? Entonces, como les dije, no hay que eliminar a los murciélagos. ¿Por qué? Porque son grandes polinizadores junto con las aves y los insectos, ¿sí? Ustedes saben que el proceso de polinización es muy importante para las plantas y nosotros obtenemos recursos de las plantas, obtenemos alimento, obtenemos madera, ¿sí? Diferentes beneficios que provienen, que es posible gracias a la polinización, ¿sí? Porque sin la polinización las plantas no se podrían reproducir, por lo tanto no habría recursos para la humanidad. Y por eso hay que pensarlo dos veces si destruir o no a los murciélagos, como muchos piensan. Y todos tienen ese pensamiento de que a los pobres murciélagos pobres que tienen esa capacidad de ser reservorios de virus y bacterias y microorganismos, ¿sí? De querer eliminarlos. Pero no viene por ahí la cosa. ¿Sí? ¿Qué pasa? El hombre cada vez con sus actividades sigue invadiendo los hábitats naturales, ¿sí? No hay que comerlo. Y entonces eso hace que los animales salvajes, los animales silvestres, que son portadores de virus naturalmente o de bacterias o algún tipo de microorganismo que sea extraño para nosotros, hace que al estar destruido su hábitat, ¿qué hacen? Necesitan buscar su alimento, necesitan dónde vivir, entonces ¿qué van a hacer? Van a acudir entonces se van a acercar más al hombre, ¿sí? Se van a acercar más al hombre y de esa manera, ¿sí? Traen las enfermedades que entonces puede haber un salto, ¿sí? De esa enfermedad a las personas. Y eso pasó con el caso del coronavirus, ¿sí? Se cree que el reservorio natural es un murciélago, ¿sí? Y que un intermediario que posibilitó, digamos, el salto del coronavirus al ser humano es el pangolín. El pangolín es otro mamífero que tiene escamas. Y es el único mamífero que posee escamas. ¿Sí? Se hace como una bolita, como el quiriquincho. Si lo pueden googlear y buscan las imágenes de un pangolín, van a ver cómo son las escamitas, ¿sí? ¿Pero por qué? Como ustedes saben que en China tienen bastantes creencias y se consumen muchos animales silvestres, tienen la creencia de que las escamas del pangolín cura el cáncer. Por eso son muy buscados estos animalitos, ¿sí? Y cada año se trafican cerca de 30 millones de ejemplares. Son bastantes. O sea que cada año hacen una matanza muy extrema de estos pobres animalitos, debido a esta creencia de que las escamas curan el cáncer, ¿sí? ¿Se comen las escamas? Eso se cree entonces que el murciélago, o sea, pasó el coronavirus a esos animalitos, al pangolín, y ahí es donde el coronavirus mutó en el pangolín, y eso le permitió entonces saltar a la especie humana. Y de ahí se empezó a generar todo lo que pasó, digamos, en China y luego se empezó a expandir en todo el mundo, ¿sí? Pero eso todo se debe a las acciones del hombre, ¿sí? Y bueno, China tiene el otro inconveniente de que, bueno, debido a las grandes hambrunas que sufrió China y para alimentar a esas grandes cantidades de población que tiene China, y al haber hambruna la gente no tenía que comer. Entonces el gobierno autoriza a que empiecen a consumir esos tipos de animales salvajes. Y por eso es que los chinos comen de todo. Comen pulpo, comen lo que se imaginen ustedes, comen. Porque al haber gran población en China, durante muchos años hubo bastantes hambrunas y la gente para sobrevivir empezó a consumir diferentes tipos de animales. Y por eso tiene un contexto, digamos, histórico, económico, social, que también influye en la aparición de las enfermedades. Y eso lo vamos a ver bien en la parte
de epidemiología. Profe, disculpe, ¿hay algún animal que ellos evitan comer por peso cultural, por así decirlo? ¿O no? No, porque generalmente en los últimos años, como hubo esas grandes hambrunas y el gobierno autorizó, digamos, a que se produzcan esas granjas donde crían animales salvajes, donde permite la caza furtiva, digamos, de grandes cantidades de animales, como que no hay sanciones, digamos, con respecto a eso. Por eso es que tienen la libertad de comer todo lo que se les plazca, digamos, a los chinos. Pero ya, digamos, ya por su contexto histórico, social y económico que vive este país. ¿Sí? Profe, eso se debe al gobierno que tuvo hace creo que unas décadas, que, o sea, como la gente se moría de hambre, como usted dice, el gobierno autorizó el consumo de cualquier animal y así ellos pudieron seguir viviendo, o sea, no, o sea, a principio, e incluso ahora, no lo hicieron por gusto, o sea, lo hicieron para sobrevivir. También en China se sabe que está sobrepoblada, profe. Claro, pero también si nos ponemos a pensar con qué necesidad se mata grandes cantidades de animales, como yo le dije, se trafica cerca de 30 millones de pangolines al año, es un número bastante elevado, casi toda la población de Argentina, y nosotros somos 44 millones de habitantes. Imagínense que se trafica 30 millones de individuos de pangolines, con el fin de solamente matarlos, sacarle las escamas, por la creencia esta de que las escamas de este pangolín cura el cáncer. ¿Ustedes qué piensan? Entonces es algo ilógico, digamos. Como sociedad estamos mal. Bastante mal, ¿sí? Y durante los próximos años que vienen van a surgir nuevas enfermedades. Así que tenemos que estar atentos. Y siempre va a ser una amenaza debido a las actividades del hombre. La mayoría de las enfermedades surgieron debido a que el hombre se está acercando cada vez más a los hábitats naturales y lo está destruyendo. ¿Sí? Y eso nos va a llevar al fin de nuestra existencia dentro de poco. Y por eso es bastante... O sea, hay que generar ese posicionamiento de reflexión para ver qué actitud estamos tomando con respecto al cuidado de la naturaleza. ¿Sí? Profe, no se ponga apocalíptico. ¿Cómo no te escuché? No te escuché bien. No se ponga apocalíptico. No, es que es el pensamiento de que uno tiene que hacer desarrollar al alumno, digamos. O sea, ¿a mí de qué me sirve a mí dar clases si yo no le voy a llegar con algún objetivo específico a ustedes? Profe, si no es eso, también es la automedicación que nos estamos haciendo. Hay varios factores que nos están llevando al apocalipsis, como dice tu compañera. Ojalá llegue un meteorito y bueno, eso sería el fin pero no. Si Que sea rápido. Nosotros estamos haciendo nuestro propio apocalipsis. ¿Sí? Bien, acá tienen este nombre de poxvirus, recibe, digamos, ese nombre debido a la enfermedad que produce uno de los miembros de este grupo. Acá encontramos al virus de la viruela. Y ustedes pueden observar que es uno de los virus más grandes que existe. ¿Sí? Es uno de los virus de mayor tamaño. ¿Sí? Y el virus de la viruela fue uno de los virus más letales porque ocasionó grandes pandemias desde la época, desde lo que son los egipcios, ¿sí? Cuando se descubrieron momias de egipcios, descubrieron que tenían las pústulas de la viruela. Ustedes saben que la viruela afecta sobre todo lo que es la piel, ¿sí? Si pueden googlear las imágenes van a ver cómo son las pústulas que genera lo que es el virus de la viruela. Si todo el cuerpo se torna, ¿sí? Se plaga, digamos, de estas pústulas que pueden deformar la cara y hasta había personas que quedaban ciegas debido a esas deformaciones que ocasionaba el virus en la piel. ¿Sí? Fue uno de los virus más letales. ¿Sí? En las momias ya aparecían los síntomas de que esa persona tuvo viruela y de esa manera fue generando muchas pandemias a lo largo de los años. ¿Sí? También en este virus ayudó mucho a los españoles a la conquista de América. Ustedes sabían que América estaba libres de viruela, del virus de la gripe también, ¿sí? No existían esos virus en el continente americano. Cuando llegan los españoles, ¿sí? Los conquistadores trajeron consigo lo que es el virus de la viruela
el virus de la gripe, y por lo tanto los nativos de América no tenían defensa contra esos virus. Entonces este virus fue un buen aliado, digamos, para los conquistadores para eliminar gran parte de la población nativa de América. Y eso es lo que ayudó bastante a que se conquiste América, ¿sí? Debido al virus de la viruela. Al ser bastante letal, los nativos no tenían defensa, desconocían este virus, los españoles lo traen, entonces de esa manera fueron conquistando lo que es América. Por eso, digamos, los virus tienen ese impacto social, digamos, si uno se pone a leer todo lo que es la historia, siempre van a aparecer estas enfermedades que ayudaron en este caso, por ejemplo, a la conquista de América, ¿sí? Y obviamente que este virus actualmente está erradicado porque debido a la masiva campaña de vacunación, ¿sí?, que se llevó a cabo en todo el mundo, lograron eliminar al virus del planeta y solamente existen en los laboratorios, ¿sí?, como posible candidato para un arma biológica o para algún estudio, pero más está guardado para ser utilizado como arma biológica. Profe, eso es lo que le iba a preguntar o lo que le iba a comentar a la otra clase cuando habló de armas biológicas. En una guerra no se puede utilizar armas biológicas, ¿no? Depende de los países. Vos sabés cómo están las grandes potencias. Pueden hacer lo que se le cante la gana. Bueno, en eso sí tiene razón. Ellos tienen esos grandes laboratorios, Rusia, Estados Unidos, China, tienen esos grandes laboratorios donde se está experimentando con diferentes microorganismos y tienen guardados ahí las reservas de armas biológicas. Pero que venden a través de los medios de comunicación de que están destruyendo esos laboratorios, pero no es así. Está, digamos, siempre esos grandes países tienen sus investigaciones en ese tipo de laboratorios para ese fin, para las armas biológicas, porque son más efectivas que una guerra, digamos, con armamentos comunes, ¿sí? Bien, retrovirus, por ejemplo, hace referencia a que estos virus tienen una replicación bastante compleja, ¿sí? La mayoría de los virus, cuando veamos la próxima clase lo que es la replicación, vamos a ver que sigue un camino, ¿sí?, específico para replicar. Pero estos retrovirus lo hacen al revés, ¿sí? No siguen ese camino que siguen todos los virus, sino que lo hace de manera al revés. Por eso es retro, inverso, ¿sí? Lo hace al revés. Por eso es que es un virus bastante complejo. Y acá se encuentra el virus del VIH. ¿Sí? Cuando veamos la parte esta de replicación, vamos a ver por qué el virus del VIH es bastante complejo y por qué no se produce una vacuna, ¿sí?, eficaz contra lo que es el VIH, debido a que este virus tiene este proceso de replicación inversa, que lo hace muy complicado generar una vacuna para atacar precisamente al virus, ¿sí? Bien, ya terminamos, ¿sí? Acá vamos a ver algunos ejemplos de virus que el nombre proviene de alguna localización geográfica, ¿sí? En este caso el virus del ébola, como vieron en el video, que es uno de los virus bastante más letales del mundo, tiene una tasa de letalidad cerca del 90%, muy contagioso, se transmite por diferentes fluidos como la saliva, el sudor, las lágrimas, los vómitos, la diarrea, el semen, los fluidos vaginales, todo tipo de fluidos, ¿sí? Y si están en contacto, digamos, con alguna herida, también puede ser una vía de entrada de estos virus. Por eso son altamente contagiosos. Por eso es que se lo trabaja en un laboratorio de nivel 4. Al ser bastante contagioso, por eso es que los que trabajan en esos laboratorios tienen todo ese equipamiento de seguridad para evitar contagiarse de este virus, ¿sí? Porque como ustedes vieron, se transmite por todos los fluidos, ¿sí? Y es bastante letal. Y el nombre proviene del río Ébola, que es el río que está cerca de la aldea, ¿sí?, donde surgió los primeros brotes, ¿sí?, donde se originó lo que es el ébola. ¿Sí? Por eso es que recibe ese nombre, debido a una localización geográfica, en este caso, al río Ébola, que está cerca de esa aldea donde se originó el primer brote de ébola. Y esto se encuentra
en lo que es la República Democrática del Congo, ¿sí? Y la última, los últimos brotes se dieron entre los años 2014 y 2016, no sé si recuerdan las noticias, cuando hablaban de los brotes de ébola en el continente africano, ¿sí? Se pudo contener esos brotes, porque si no, si salía de África este virus y empezaba como pasó con el ejemplo del coronavirus, sí, que se empezó a expandir en todo el mundo y se convirtió en pandemia. ¿Qué hubiera pasado con este virus si salía de África? Y al ser letal, al ser infeccioso, ¿qué habría pasado en el mundo? Se hubiera convertido en Profe, Sí. mortal directamente. Que no se propagó al igual que el COVID porque el tráfico de personas recurrentes de personas de África no es la misma que en China. Claro, no, bien, sí es uno de los factores que contribuyó también a que se logre mantener, digamos, a estos brotes. Sí, en cambio, el epicentro en China fue bastante diferente porque al estar el mundo más conectado, globalizado con la parte de China y todos los grandes viajes que se producen, eso también es otro factor que también incide en la propagación de las enfermedades. Bien, eso lo vamos a ver, todos esos factores los vemos en la parte de epidemiología, cuando hablemos exclusivamente de las enfermedades, ¿sí? De paso, Bien. creo que cuando estaba en pleno apogeo y dieron así 2 semanas para sin ninguna actividad, la gente aprovechó para, en vez de quedarse en su casa, irse de vacaciones, de viaje, y eso también contribuyó mucho a la expansión. Sí, eso también es bastante. Sí, todos esos factores inciden en la propagación de las enfermedades, ¿sí? Bien, acá el virus del Zika. Sí, este virus, el nombre proviene del bosque de Zika, en Entebbe, en Uganda, en África, ¿sí? De ahí proviene el nombre. Es en este bosque donde se identificó por primera vez a este virus, ¿sí? En un macaco rhesus, en un mono, ¿sí? Ahí se lo identificó por primera vez y por eso se lo denomina como virus del Zika, debido al bosque de Zika, de ahí viene su nombre, ¿sí? Esto es en África, ¿sí? También en el caso del virus del chikungunya, ese nombre proviene de un idioma, en este caso de la tribu Makonde de Tanzania, que ese nombre significa postura retorcida, debido a que este virus afecta principalmente las articulaciones y produce esos dolores que hacen que la persona esté como retorcida, porque no se puede mover, no puede mover las articulaciones debido a que el virus está afectando esa parte. ¿Sí? Obviamente el dolor de cabeza, ¿sí? Pero esos son los principales síntomas. Al igual que el dengue, ¿sí? El dengue también proviene de lo que es dinga o dienga, que en la voz de esta tribu, de la tribu Swahili, significa ataque repentino parecido a un calambre, ¿sí? O también se la denomina como fiebre rompehuesos, ¿sí? No sé si alguien se infectó con dengue, pudo haber notado los síntomas que son muy similares, como que te están quebrando prácticamente los huesos, ¿sí? Debido a que el virus está afectando lo que son las articulaciones, ¿sí? Y eso provoca esos dolores bastante potentes que son muy similares cuando te están rompiendo los huesos. No sé si alguien tuvo dengue acá en la clase. ¿No? ¿Sí o no? No. Bien. No, obvio. Eso en cuanto al panorama de los nombres de los virus. Y hasta acá dejamos. En la próxima clase ya vamos a seguir con la otra parte. Sí. Vimos en pocos detalles, digamos, algunas enfermedades. ¿Sí? Bueno, solamente de manera introductoria. Sí, ya vamos a ver la próxima semana todo lo que es la estructura de un virus, cómo se replican los virus, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿sí? Así que, ya saben, la entrega del trabajo práctico es el viernes, el trabajo práctico 2 de bacterias, ¿sí? Luego de ahí, posiblemente entre el sábado y el domingo, bueno, les dejaré el parcialito abierto para que lo puedan realizar tranquilo, ¿sí? Que bueno, ya los libero, ¿sí? Que tengan un buen día. Profe, el
parcerito que sea el domingo. El domingo mi día de descanso. El descanso Bueno, de todo. ya vamos a ver. No, profe, el domingo no, el domingo yo trabajo todo el día. No, profe. El lunes. Hasta luego. La otra semana, profe. Hasta luego. Están esperando a sus compañeros para entrar. Chao, profe. Chao, hasta luego.